Quiero en esta tarde compartir con ustedes algo que cada día se produce, ¿verdad? En mi persona, en mi corazón, en consonancia con las redes sociales, en cuanto a lo que veo y en cuanto a lo que escucho. Hablando de las redes sociales, ¿no? Y más en esta que nos ocupa, ¿no? Y entonces trata de lo siguiente, ¿no? En medio del ruido del algoritmo y la vanidad de las pantallas, hago una pausa para volcar el peso que lleva mi alma. Esto no es un juicio contra la carne y la sangre, sino un llamado a la conciencia, una invitación a dejar las sombras de la religión y mirar la luz inalterable de la obra consumada. Con el dolor de ver la mentira, pero con el amor de quien anhela la verdad, comparto este sentir de mi corazón en Cristo. Enciendo la pantalla y el alma se me llena de un duelo pesado, de una tristeza que quema el pecho. Veo el desfile de las masas en los templos del algoritmo, multitudes hambrientas agrupadas frente a mercaderes del espíritu. Veo a hombres coronados a sí mismos como apóstoles, que jamás olieron a polvo ni a cruz, y profetas que no hablan desde el trono, sino desde el apetito de su propia carne. Y me rompe el corazón ver al pueblo de Dios reducido a una muchedumbre de mendigos. Van a pedir favores terrenales, migajas de pan que mañana se pudre, casas, monedas, alivios de un día, tratando al creador del cosmos como a un amo caprichoso al que hay que sobornar. Nadie da gracias por la herencia, nadie celebra la mesa servida, todos piden y piden con un grito de esclavos que no saben quiénes son. Corren detrás del hombre ungido, buscando que les imponga una mano, ignorando que el único ungido es Cristo y que en Él ya fuimos todos ungidos. Se han vuelto adictos a las sombras del ayer, intercambiando el océano de la gracia por el charco sucio del espectáculo. Allí están también los ancianos de la religión, exhibiendo sus credenciales como medallas de barro. Llevo 20 años, llevo 30 años como pastor, como ministro, como profeta, como apóstol. Mira mi currículum, mi trayectoria, mis títulos. Se escudan en el tiempo transcurrido para no inclinar la cerviz ante la verdad. Pero cuando les presentas un solo texto bíblico que confronta su trono de papel, el velo se cae y la carne se revela. No admiten la escritura, la atacan con furia. Te convierten en su enemigo por solo el delito de sostener la palabra en sus caras. Ciegos que no ven, sordos que no oyen, incapaces de percibir las cosas del espíritu. Algunos disimulan vistiéndose de piedad, mientras otros ni siquiera ocultan las garras, vituperando y persiguiendo a quien les muestra el espejo de la gracia. Predican a los inconversos la gran mentira de un Dios sirviente, un Dios contratado para arreglarles la vida terrenal y satisfacer sus caprichos materiales, ocultando la verdad gloriosa y temible del Evangelio, que Cristo no vino a arreglar la vida de nadie, vino
a aniquilar al viejo hombre pecador, enemigo de Dios, para resucitarnos en una vida eterna que jamás se puede marchitar. Y en esa misma pantalla, la mentira viste otros ropajes. Veo la pasarela de las almas vendidas por un me gusta, mujeres que usan la seducción como su único lenguaje, diseñando una farsa perfecta frente al lente de una cámara. Construyen una vida de sonrisas ensayadas, bailes calculados y músicas brillantes, aunque en muchos casos incluso con lenguaje y mensaje obsceno de fondo, midiendo su valor por el número de seguidores y el éxito fugaz de una transmisión en vivo. Venden al mundo una felicidad de utilería, un personaje hueco y reluciente, mientras entregan su dignidad a cambio de la aprobación de extraños que miran. Pero la pantalla se apaga, la luz de la transmisión cae, y en la soledad helada de la noche antes de ir a dormir, dentro de sus habitaciones y en silencio, la máscara se derrumba en pedazos. Allí, sin filtros, sin aplausos, les ahoga el vacío, la tristeza sin fondo y los complejos, descubriendo que alimentaron el ego, pero mataron el hambre al corazón. Buscaban ser amadas, pero solo consiguieron ser miradas. Y junto a ellas veo la caída de los hombres que debieron velar en el espíritu, hombres pasivos y permisivos, aplaudiendo en silencio o con devoción la carnalidad expuesta, validando el desvarío de un siglo desorientado, hombres que renunciaron cobardemente al rol de ser cabeza, abandonando el diseño de liderazgo sacrificial, protector y sabio, para convertirse en meros espectadores de la decadencia de su propio hogar. Entregaron el timón al capricho y la vanidad, volviéndose complacientes con el deseo de la carne y sordos al propósito eterno. En su extravío han cumplido al pie de la letra con la antigua advertencia. Han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Han hecho de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Han probado lo amargo y lo han llamado dulce, mientras desprecian la verdadera dulzura de la santidad y de la verdad en el colapso del discernimiento. Varones que renunciaron a gobernar en el espíritu, aplaudiendo el veneno porque viene servido en copa dorada, perdiendo la cabeza, la autoridad y el corazón por las sombras de una belleza que se pudre. Y en el dolor se hace más hondo al ver la dirección rota, el vector invertido, dado la vuelta. Han convertido al Creador en un sirviente de sus caprichos, un proveedor de bolsillo, un Dios de la suerte, diseñado solo para sus deseos y caprichos. Viven como si Dios existiera para ellos, olvidando el diseño eterno escrito en las estrellas, que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Como no ven en el espíritu, inventan en la mente, imaginan. Como no conocen al Padre de la gloria revelado en la palabra, han erigido un ídolo moderno en la imaginación de sus corazones. Modelaron a un Dios a su propia imagen y semejanza, un Dios egocéntrico, materialista, manejable por medio de fórmulas y decretos.
Cambiaron la dirección de la adoración. Pusieron al hombre en el trono y al Dios Altísimo en la servidumbre. Qué ceguera tan honda la de esta religión. Mezclan las eras, confunden los tiempos, viven en un laberinto sin salida, citan promesas dadas a la carne antes de que la ley fuera dada, y luego se abrazan a la ley para intentar obligar a Dios a actuar. No entienden la cronología del Espíritu, ignoran que un testamento jamás cobra vigencia mientras el testador está vivo. Jesús caminó sobre la tierra bajo el marco de la antigua alianza, pero fue en su último aliento, el silencio sepulcral del Calvario, allí en aquel lugar donde el antiguo pacto caducó para siempre. El Nuevo Testamento abrió sus portones de par en par. Tratan la cruz como si fuera un solo trámite. Siguen ayunando de pan y agua para mover la mano de Dios, sin entender que el verdadero ayuno es dejar de alimentarse de la religión, cerrarle la boca a la justicia propia y comer únicamente del pan de vida. Y aquí se quiebra la voz porque han mutilado el mensaje del madero. Se quedaron a mitad de camino, celebrando solo la mitad del milagro, predicando una cruz sustitutiva. Y es verdad, bendita gracia, Él recibió la copa, llevó mis transgresiones, pagó la deuda que yo jamás podría saldar y borró el acta de los decretos. Ahí hay perdón, ahí hay alivio, ahí la culpa pierde su boca, pero la religión se quedó atascada ahí, usando la cruz como un simple lavadero de pecados para volver a pecar y volver a pedir perdón el domingo siguiente. No entendieron la vertiente inclusiva de la cruz. La cruz donde Él no solo murió por mí, sino donde yo morí en Él. Cristo no vino solo a perdonar al viejo hombre, vino a matarlo. En ese madero no solo colgaba el cordero, colgaba mi vieja naturaleza, mi herencia adámica, mi incapacidad, mi condena. Cuando Él expiró, la antigua creación fue enterrada con Él para siempre. Su muerte fue mi muerte, su tumba fue el fin de mi pasado. Por eso me gusta entender lo que ya somos en Cristo. Por eso le doy gracias a Dios, porque Él es el que revela la verdad. Y al mismo tiempo, por eso me angustia verlos pedir lo que ya pereció. Piden fuerza a Dios como si fueran seres débiles tratando de agradarle, sin entender que la carne no se fortalece, se crucifica. Nuestra fuerza hoy no es una dosis de energía. Nuestra fuerza es la vida de Cristo en nosotros. Piden restauración para la vasija, sin ver que Dios nos remienda lo viejo. Él lo hace todo nuevo. Piden unción como si fuera un aceite mágico que cae de las nubes, desconociendo que la unción es una persona y ya habita en nosotros. Buscan tipos y sombras, rituales e inciensos, cuando la sustancia ya llegó, cuando la realidad ya nos vistió. No hay más distancia, no hay más velo.
No hay más un día, tal vez. Seca tus lágrimas, alma que contemplas el engaño. Mira por encima del ruido y del teatro humano. El consumado no fue una expresión de derrota, fue el grito de la victoria que a la creación agota. Intercambiaron los tronos, inventaron un dios de arcilla, exhiben sus credenciales pero no doblan la rodilla. Venden su cuerpo en redes por una vana sonrisa. Hombres sin diseño dejaron vacía su silla, llamando dulce y santa a la amarga ceniza. Pero la verdad permanece y ante él todo se arrodilla. Murió el viejo hombre, la deuda se saldó, la religión de sombras por fin colapsó. Ya no eres el siervo que padece en el suelo, ni la máscara triste que suplica un consuelo. Eres la morada donde habita el cielo. No fuiste hecho para usarlo a él como favor. Tú fuiste creado para reflejar a tu creador. No busques en hombres la unción ni el favor. No compres migajas a ningún mediador. El testador ha muerto. La herencia se abrió. El mismo Rey de Gloria en tu pecho se albergó. No es tu propio esfuerzo, no es tu llanto ni tu ayuno, es la vida del Hijo, haciéndote con Él uno. Cristo en nosotros, la gloria encarnada, la historia concluida, la obra consumada. Porque por encima del circo religioso, de los mercaderes, de la vanidad de las pantallas y de nuestra propia incapacidad, permanece el cimiento inquebrantable, la razón eterna y el origen de todo el diseño. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue un amor de condiciones. No fue un amor para exigir cuotas ni para pedir favores de barro. Fue la entrega absoluta del Hijo para que su vida fuera nuestra vida y su victoria nuestro descanso eterno. ¿Y cuál es entonces la meta suprema del Evangelio? No es darte riquezas terrenales, no, ni darte un estatus en este siglo que perece, ni hacer que la carne viva cómoda en su soberbia. El propósito supremo del Evangelio no es adaptar al Dios infinito a los planes del hombre, sino mudar al hombre al diseño eterno del Hijo, reconciliarnos totalmente con el Padre, habitar en su presencia sin culpabilidades y conformar nuestro espíritu a la misma imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y su gloria llene la creación. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
El Evangelio jamás se trató de lo que tú puedes sacarle a Dios para ti ni para tu carne. Se trata de la vida del Hijo fluyendo, respirando, latiendo, amando y viviendo plenamente a través de ti. Amén. A Él toda la gloria.